En primera instancia abordaremos el concepto de resonancia magnética nuclear. Este es un método espectral basado en las propiedades magnéticas de los núcleos y en medir la absorción de la radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias. Este método nos proporciona información sobre el número de átomos magnéticamente distintos que puedan estar en una muestra, para así obtener información de la estructura de esta y de su naturaleza. Un concepto fundamental para entender esta técnica espectral es el de spin. Este se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas asociada al giro que éstas pueden realizar sobre su propio eje. Muchos núcleos atómicos tienen esta propiedad, es decir, los núcleos se comportan como si estuvieran girando, y de hecho cualquier núcleo atómico que posea una masa impar, un número atómico impar o ambos casos, tienen un spin cuantizado, un momento angular y un momento magnético. Ahora bien, otro concepto usado como base para este método espectroscópico es el estado nuclear del spin, y se refiere al número de estados de spin permitidos que pueda adoptar un núcleo. Estos estados están cuantificados y determinados por su número cuántico de spin nuclear, representados con la letra I mayúscula. Es decir, para cada núcleo, el número I es una constante física y hay 2 I más 1 spin permitidos. Dichos estados poseen diferencias integrales que van desde más I a menos I, los cuales encajan en la frecuencia representada en la ecuación 1. Los núcleos de cloro e hidrógeno se pueden tomar como ejemplo para el cálculo de los estados de spin permitidos aplicando la fórmula de 2I más 1, donde tenemos que el cloro puede tener 4 estados de spin permitidos, los cuales son 3 medios, 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios, mientras que el hidrógeno solamente puede tener 2 estados de spin permitidos, los cuales son 1 medio y menos 1 medio. En la siguiente tabla se nos muestran los números cuánticos de spin de varios núcleos, en ausencia de un campo magnético aplicado, donde se observan los números cuánticos de spin nuclear y el número de estados de spin permitidos respectivamente. Aquí se nos muestran isótopos con spin nuclear igual a 0, los cuales son inactivos para la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, mientras que los isótopos con spin igual a 1 medio poseen una distribución de carga en el núcleo, lo que los hace visibles para este método. De acuerdo a esto, los isótopos utilizados para el estudio de moléculas en la resonancia magnética nuclear son hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 y fósforo 31. Con referencia al campo magnético nuclear, sabemos que el núcleo es una partícula cargada, la cual al estar en movimiento genera un campo magnético propio. Por lo tanto, el núcleo tiene un movimiento magnético representado por la letra griega μ, generado por su carga y su spin. Un núcleo de hidrógeno puede tener un giro en sentido a las manecillas del reloj, con spin igual a 1 medio, o giro en sentido contrario a esta, con spin igual a menos 1 medio. Los momentos magnéticos nucleares formados en los dos casos se apuntan en direcciones opuestas entre sí. Cuando un grupo de átomos no se encuentra expuesto a un campo magnético, el spin de cada uno de ellos se encuentra dirigido hacia cualquier dirección al azar, y el estado energético en cada uno de ellos es idéntico, es decir, todos poseen la misma energía. Al aplicar un campo magnético al medio donde se encuentran estos átomos, los mismos se podrán ordenar en sentido igual o contrario a la dirección del campo aplicado, y su nivel energético será diferente para cada dirección en que se ordenen. Llamaremos spin en estado alfa a aquellos que se ubiquen en igual sentido del campo magnético, y spin beta a los que se ubiquen en sentido contrario. Los átomos con un número cuántico de spin igual a 1 medio, presentan dos posibles conformaciones de energía al ser expuestos a un campo magnético, correspondientes a sus dos estados de spin. Este es el caso del hidrógeno y el carbono 13. El spin con estado menos 1 medio se ubicará en conformación beta, y como nos indica nuestra intuición, esta conformación presentará un nivel de energía más alto que el inicial, y por lo tanto su delta de energía será positivo.
Por el contrario, el spin con estado más un medio se ubicará en conformación alfa y su nivel energético será menor al inicial, por lo que su delta de energía corresponderá a un valor negativo. Ahora, el valor de energía correspondiente a un estado de spin m viene determinado por la siguiente fórmula. Vemos en este caso, que el nivel energético viene determinado por el estado de spin y por la intensidad del campo magnético aplicado. Si nos detenemos a estudiar los casos de interés, tenemos que para un estado de spin de menos un medio, la energía que contiene al aplicar un campo magnético externo corresponde a lo siguiente. Igualmente, para un estado de spin de más un medio tenemos su contenido de energía. Ahora, la diferencia de energía entre estos dos estados de spin corresponde a la diferencia entre ambas energías. La ecuación de Planck nos relaciona una frecuencia con su energía respectiva, de esta manera podemos utilizarla para hallar la frecuencia a la cual absorberán energía estos protones, tomando en cuenta su delta de energía. En esta animación realizada desde la plataforma FET, vemos la relación entre el delta de energía de los dos estados de spin y la intensidad del campo magnético externo. También cabe resaltar y muestra la animación, que a mayor magnitud del campo magnético la proporción de spin con menor contenido energético se ve favorecida. Ahora en la imagen a la derecha, observamos la ubicación espacial de los diferentes estados de spin y la ilustración de su respectivo contenido energético, para un átomo con número cuántico de spin igual a 3 medios. Hay que tener en cuenta que cuando se aplica el campo magnético, el núcleo comienza a precesar sobre su propio eje de giro, con una frecuencia angular. Y cuanto mayor sea ese campo, mayor será la tasa de precesión. Este fenómeno se puede observar en el tambaleo del trompo o peonza, o simplemente en el movimiento de la Tierra, como lo indica la diapositiva. Si prestamos atención al video, como el núcleo tiene una carga, la precesión genera un campo magnético oscilante, de igual frecuencia. Siendo así, si se suministra radiación electromagnética de la misma frecuencia al protón en precesión, la energía podría ser absorbida. Esto último lo indagaremos en la próxima animación. Ahora bien, gracias a los recursos de la Royal Society, percibimos que los núcleos están direccionados a varias partes, pero si le colocamos un campo magnético, ellos se orientan hacia este campo. En suma, si le introducimos una onda de radiofrecuencia, ellos cambian su sentido, y al momento de salir esta radiación, vuelven a su estado original. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué es lo que en realidad está sucediendo? Bien, cuando la frecuencia del componente magnético oscilante de la radiación entrante coincide exactamente con la frecuencia de precesión generado por el núcleo, provoca que los dos campos puedan acoplarse y la energía pueda transferirse desde la radiación entrante al núcleo, causando así un cambio de spin. Ahora, si nos enfocamos en la animación, la flechita del círculo se va moviendo de radián en radián y la onda realiza este mismo procedimiento. Claro, ella sí se va a ir desplazando, pero lo que nos interesa es cómo lo hacen. Y sí, ejecutan el mismo movimiento en los mismos tiempos. Con esta analogía, imagínense este círculo como la precesión del núcleo y esta onda como la radiación entrante. Bueno, a este comportamiento se le denomina resonancia, por lo que se dice que un núcleo puede tener resonancia con alguna onda electromagnética entrante. En este caso, para un protón, si el campo magnético aplicado tiene una fuerza de aproximadamente 1,41 Tesla, la resonancia se produce a unos 60 MHz, y con esto podemos calcular la diferencia de energía entre los dos estados de spin del protón. La energía térmica resultante de la temperatura ambiente es suficiente para llenar ambos niveles de energía. Sin embargo, hay un ligero exceso de núcleo en el estado de spin de menor energía, y la magnitud de esta diferencia se puede calcular utilizando las ecuaciones de distribución de Boltzmann. Viendo el resultado, hay 1.009.000 núcleos de spin inferior, que son los favorecidos, por cada 1.000.000 que ocupan el estado de spin superior. Por ende, en aproximadamente 2 millones de núcleos, solo hay 9 núcleos más en el estado de spin más bajo. Este número pequeño, 9, se le llama exceso de población. Los núcleos sobrantes son los que nos permiten observar la resonancia. Y cuando se aplica la radiación, no solo induce transiciones hacia arriba, que se llama absorción, sino que también estimula transiciones hacia abajo, denominada emisión. Por otra parte, si las poblaciones de los estados superiores e inferiores se vuelven iguales, no se observará señal, y esto se conoce como saturación. Teniendo en cuenta las expresiones matemáticas, la equivalencia mostrada corresponde a un valor cercano a la división de las poblaciones. Pero, ¿qué nos interesa de esto?
pues se demuestra que el número relativo de núcleos de baja energía en exceso está linealmente relacionado con la intensidad del campo magnético. Dicho lo anterior, si aumentamos la frecuencia de operación del instrumento de RMN o el campo magnético, la diferencia de energía entre los dos estados se amplía, lo que provoca un aumento en el exceso de población. Y este fenómeno respondería el por qué la instrumentación moderna ha sido diseñada con frecuencias y campos operativos cada vez más altos.